Un saludo muy, pero muy especial, sabroso y nutritivo para todos los hermanos y hermanas de habla hispana, independientemente de la geografía. O sea, independientemente del lugar o del país donde se encuentre. Le saluda su pastor virtual, Hugo Daniel Tapiolas Barba, aquí desde Paraguay para todo el continente y, ¿por qué no, para el mundo? Una alegría muy, pero muy grande para mi corazón el poder llegar nuevamente a sus hogares. Nos sentimos muy, pero muy dichosos y también privilegiados porque hoy tenemos el tema número 460 de nuestro enorme y gigantesco buffet espiritual, donde usted va a encontrar alimento nutritivo, alimento que sirve para apuntalar la fe de aquellos que quieren dejar de ser bebés y quieren dejar la lechita para poder nutrirse como todo el cielo estipula. Así que nos sentimos gozosos porque hoy podemos proclamar un tema más de la palabra preciosa, dulce y maravillosa de nuestro Dios. Así que le damos una cordial bienvenida a todos y si desean ponerse en contacto con nosotros, aquí está nuestro número de WhatsApp. Si desean que prediquemos algún tema, con mucho gusto aceptamos las sugerencias de ustedes, claro, siempre y cuando no sea lechita, porque acá no se predica leche espiritual. Acá se predica alimento sólido, como dice el apóstol Pablo en Hebreos capítulo 5. Así que siéntanse libres si desean que les enviemos prédicas. Las anteriores que ya hicimos, le podemos enviar también. Ustedes nos piden el tema. Si nosotros tenemos ya grabado, le enviamos. Y si no, lo grabamos. Así que no hay ningún problema en ese aspecto. Muy bien, vamos entonces a comenzar con nuestra programación con este tema. Acá tenemos el título de la tesis teológica que hoy vamos a defender a capa y espada, con uñas y dientes, pero sobre todas las cosas a la luz de un ¿qué? De un sí, dice Jehová. Porque eso es lo único que tiene valor para un hijo o una hija de Dios. Muy bien, entonces el título del tema es el propósito. Noten, el propósito o la finalidad del ecumenismo. Dos puntos, destruir la doctrina. Oh, mis amados, qué tremendo misil vamos a lanzar en esta ocasión. Entonces, como ya dijimos, ese es el título del tema que vamos a analizar hoy a la luz de la Biblia y del don profético. El propósito del ecumenismo. ¿Cuál es el propósito del ecumenismo? Destruir la doctrina.
Oh, mis amados, qué impresionante. Muy bien. Acá tenemos, como ustedes pueden ver, el texto pivot o el texto base o el texto columna vertebral. Y es Segunda de Juan capítulo 1. Segunda de Juan capítulo 1, versículos 9 y 10 es un pasaje que hace temblar los cimientos, las columnas y las paredes del ecumenismo. ¡Qué tremendo, hermano! Así como Sansón con esa fuerza tremenda que tenía, porque era el hombre más fuerte del planeta, así como Sansón derrumbó los pilares del templo y ocasionó una enorme y gigantesca tragedia porque murieron una cantidad impresionante de personas. Así también, segunda de Juan, versículo 9 y 10 hace temblar las paredes, los pilares y los cimientos del ecumenismo. Alabado sea el glorioso y maravilloso nombre de Jesús. Noten lo que dice el versículo 9. Cualquiera. Noten ese cualquiera. Cualquiera. Cualquiera significa no interesa el nombre, no interesa el título que tenga, no interesa el cargo que tenga. Cualquiera que se extravía. Ojo con eso. Noten, cualquiera que se extravía, ese pedacito del versículo 9 puede ser sinónimo de esta palabrita que está acá, tan amada por su majestad satánica. Dice, cualquiera que se extravía y no persevera. Esa palabrita persevera tiene un peso enorme. Y no persevera en qué dice, en la doctrina. Ojo con esta palabrita porque encima de esta palabra cabalga una gigantesca importancia. Noten cómo sigue diciendo. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. ¡Epa! No tiene a Dios. El ecumenismo no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Versículo 10. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, mucho ojo, hermano. Noten, si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa ni le digáis bienvenido. ¡Qué impresionante, hermanos, lo que tenemos acá! Acá tenemos uno de los pasajes que sirven bastante para destruir las columnas del ecumenismo. Y termina el versículo 11. Porque el que le dice bienvenido, ¿qué dice? ¿Cómo continúa? Participa en sus malas obras. Oh, mis amados, no le creas al diablo cuando te predique sobre el ecumenismo. No le puedes creer al diablo cuando te predique sobre eso. Y cuando alguien te predique sobre el ecumenismo,
El primer pasaje que le tienes que mostrar es este que acabamos de leer, segunda de Juan 1, 9 al 11. Ahora, como ustedes pueden ver acá en esta mini lista que tenemos, acá tenemos 4 pasajes más, 4 versículos más que condimentan segunda de Juan 1, 9 al 11. Vamos a buscar primera de Timoteo, capítulo 4. Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 16. Noten lo que dice. Este es otro versículo que derrumba, destruye y hace temblar los cimientos del ecumenismo. Dice el versículo 16, ten cuidado de ti mismo y de qué, y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo, pero también a los que te oyeren. ¡Qué lindo pasaje! Ahora, vamos a Tito capítulo 2, Tito capítulo 2, también epístola del apóstol Pablo, y dice así, pero tú habla. Ese habla es lo mismo que predicar o enseñar, pero tú habla lo que está, ¿qué dice? Lo que está de acuerdo con qué. Lo que está de acuerdo con el ecumenismo. No, lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Este es otro pasaje que le puede hacer temblar los cimientos del ecumenismo. Y también tenemos segunda de Timoteo, ahí cerquita, segunda de Timoteo, capítulo 4, versículos 2 y 3. Dice que prediques la palabra. Ojo con eso. Ese detalle tiene también mucho peso. Que instes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Y ahora viene. El versículo 3 es una proyección profética hacia qué, hacia esta trampa maldita y diabólica y satánica llamada ecumenismo. Noten lo que dice el versículo 3, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Qué impresionante, hermano, la proyección profética que tiene el versículo 3, pero para mal. ¿Por qué? Porque desemboca en este pozo oscuro y fabricado por su majestad satánica. Dice, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Oh, mis amados, que tenemos acá no es poca cosa. Ahora, de paso, esto que les voy a decir ahora es, vamos a colocar entre paréntesis, ya tenemos en nuestro canal, ya tenemos un tema entero sobre lo que significa comezón de oír. Si deseas, lo puedes solicitar y con mucho gusto te enviamos por WhatsApp. Entonces, el otro pasaje que está en la lista es Mateo capítulo 7. Mateo capítulo 7. Otro pasaje que calza a la perfección con los anteriores. Mateo 7:28 dice así. Y cuando terminó Jesús estas palabras, ¿qué dice? La gente se admiraba
de su doctrina. ¿De qué se admiraba la gente? De su doctrina. Otra vez desembocamos en esta palabrita clave. ¿Por qué? Porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Ah, qué tremendo detalle tenemos acá. Ahora, ¿cuáles son las dos razones fundamentales por las que Satanás quiere que se enseñe doctrinas falsas? ¿Cuáles son dos razones claves por las cuales Satanás quiere a través del ecumenismo destruir la doctrina y que se enseñen y que se propaguen doctrinas de demonios o falsas? La respuesta la encontramos en Testimonio, tomo 8, página 242. La sierva de Dios, por inspiración, dice lo siguiente: se están presentando como si fueran de gran valor. Ojo, noten, ¿qué dice? Que se están presentando al público desde los púlpitos. Dice que se están presentando como, noten ese como si fueran de gran valor, enseñanzas que están apartando a las almas de la verdad. Ahí está. Noten lo que dice acá en la pizarra. ¿Qué se están enseñando? Enseñanzas que están apartando a la gente de la verdad. Estas enseñanzas provienen ¿de dónde? Provienen de este pozo oscuro fabricado por el diablo llamado ecumenismo. Y dice más: y si son aceptadas, destruirían la dignidad y el poder del pueblo de Dios. ¡Qué impresionante, mis amados! Noten lo que dice. Dice claramente que si el ecumenismo destruye la sana doctrina y al mismo tiempo propaga estas enseñanzas que están apartando a la gente de la verdad, dice que va a suceder dos cosas: se destruye la dignidad del pueblo de Dios y el poder de éste. O sea, la dignidad y el poder del pueblo de Dios terminan completamente por el suelo, destrozados. ¡Qué impresionante! Y subrayen ese detalle porque tiene mucho peso. Ahora, cuando el ecumenismo te diga que la sinceridad tiene más valor que la doctrina, ¿qué tenemos que hacer en ese caso? Vamos a suponer que a mí me vengan los ecuménicos a predicarme sobre el ecumenismo, ¿verdad? Y me dicen: usted tiene que tener en cuenta que la sinceridad vale mucho más que la doctrina. Entonces, ¿qué yo le tengo que decir a ellos si ellos me presentan ese argumento como válido, entre comillas? ¿Cuál debería ser mi respuesta? Discurso Maestro de Jesucristo, página 123. Espectacular, mis amados. Lo que se viene ahora es ricura de ricura, hermosura de hermosura y belleza de bellezas. Noten lo que dice esta declaración inspirada y dice así: la observancia de los mandamientos de Dios. Noten de qué está hablando: de la ley divina.
La observancia de los mandamientos es lo que prueba. Acá viene la bomba. Escuchen bien. La observancia de los mandamientos de Dios es lo que prueba. ¿Qué cosa? La sinceridad del amor que profesamos. ¡Qué espectáculo, mis amados! ¡Qué declaración más maravillosa! Noten lo que dice. O sea, en otras palabras, ¿cómo se prueba? ¿Cómo se prueba la sinceridad? Quiere decir entonces que esta palabra sinceridad no la podemos divorciar ¿de qué? No la podemos divorciar de la ley de Dios. O sea que el ecumenismo quiere divorciar esto de esto. No, la palabra de Dios dice que no. Esto no se puede divorciar de esto. ¿Por qué? Porque este que está acá, prueba si esto es genuino o falso. Qué impresionante, hermano, lo que tenemos acá. O sea que no se puede, bajo ningún punto de vista, ni en sueño, no se puede divorciar esto de esto. Es completamente imposible. Ahora, ¿a qué versículo de la Biblia nos lleva a esto? Vamos a buscar. La palabra de Dios también dice lo mismo. En Primera de Juan, capítulo 5, versículo 2 y 3. Vamos a saborear este pasaje porque es riquísimo y nutritivo también. Dice así el versículo 2. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios. Y ahora va a decir, ahora va a dar la prueba. Cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Versículo 3. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos y sus mandamientos no son gravosos. Qué impresionante, hermano, lo que tenemos acá. O sea que para probar si una persona es sincera, tenemos que aplicarle ¿qué cosa? La ley de Dios. Si la persona dice ser sincera, pero no está dispuesta a guardar la ley, es una prueba de que es una mentirosa o un mentiroso. ¿Por qué? Porque Primera de Juan capítulo 2, versículo 4, dice eso. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso. Y la verdad no está en él. O sea, más claro que eso, imposible, mi estimado. Ahora, cuando el ecumenismo te diga que la doctrina no es lo que te aleja del pecado, sino el amor de Dios, ¿cuál sería mi respuesta? Oh, mis amados, qué espectáculo lo que viene ahora. Porque hay muchísimos ecuménicos que dicen así, no, no es la doctrina lo que te aleja de Dios, sino el amor de Dios.
Nosotros tenemos que enfatizar más el amor que la doctrina. Entonces, ¿qué yo le respondo a un enviado del diablo a través del ecumenismo cuando me sale con un disparate de esa naturaleza? Ahora, noten lo que dice. Discurso maestro de Jesucristo, página 123, tiene la respuesta para esta problemática. Noten lo que dice. Cuando la doctrina que aceptamos, ¿de qué está hablando? De esto. Cuando la doctrina que aceptamos, no dice cuando el amor de Dios que aceptamos, no, cuando la doctrina o la enseñanza, porque doctrina, enseñanza son sinónimos. Cuando la doctrina que aceptamos destruye el pecado en el corazón, ¿qué dice? ¿Qué dice que hizo la doctrina? Destrozó el pecado. ¿Puede la doctrina destrozar el pecado? Claro que sí, acá lo dice. Noten, cuando la doctrina que aceptamos destruye el pecado en el corazón, limpia el alma de contaminación. Noten, dos cosas ya. Número 3 ahora. Produce frutos de santidad. Quiere decir entonces que la doctrina hace tres cosas. Vamos a poner acá en la pizarra las tres cosas que hace la doctrina. Número 1, destruye. Destruye, hermano, imagínense un poco. Destruye el pecado. Este ya es un detalle gigantesco y espectacular. Número 2, ¿qué más? Limpia. Noten, limpia el alma. 3, número 3, frutos. Da frutos de qué? De santidad. Ahí está, mi estimado. Da fruto de santidad. La doctrina hace estas tres cosas. Entonces, podemos saber qué es la verdad de Dios. Noten, hermano, qué maravilloso. ¿Cómo entonces podemos saber si la doctrina es verdadera o no? Si la doctrina hace estas tres cosas que están acá, entonces, noten esa palabra entonces. Esa palabra entonces significa que es algo que viene como fruto de o como resultado de. Entonces, cuando un ecuménico, cuando un emisario del diablo que viene a predicar sobre el ecumenismo y te dice un disparate como el que recién pusimos como ejemplo, tú le tienes que decir lo que aparece en Discurso Maestro de Jesucristo, página 123. ¡Qué espectáculo! Alabado sea el nombre del Señor. Ahora, ¿cuál es el versículo más temido y más odiado por el ecumenismo? Es impresionante, hermano, lo que se viene a continuación. Vamos a ver. ¿Cuál es el versículo más temido y más odiado por el ecuménico, por el ecumenismo? Noten, Primera de Timoteo, capítulo 6. Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 3
al 5, pero enfatizando y machacando el versículo 3. Este versículo 3 hace temblar los cimientos del ecumenismo. Las paredes, las ventanas, el techo, todo, todo, toda la estructura ecuménica empieza a temblar cuando yo les leo lo que dice el versículo 3. Primera de Timoteo 6:3. Si alguno enseña otra cosa, ahí está. Noten, hermano, ese solo detalle, si alguno enseña otra cosa, ya dice mucho, hermano. Noten, y no se conforma, ahí está, no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Quiere decir entonces que este pozo oscuro y tenebroso llamado ecumenismo no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Noten. ¿Por qué? ¿Por qué decimos que el ecumenismo no se conforma a las sanas palabras del Señor Jesucristo? ¿Saben por qué? Porque cuando ellos usan Juan capítulo 17, vamos un momentito a Juan, un momentito nomás, después volvemos otra vez a Timoteo. Cuando ellos usan Juan capítulo 17, ellos enfatizan solamente esa parte del versículo que dice, para que todos sean uno. Ellos enfatizan solamente el versículo 11, donde dice, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Pero se olvidan por completo del versículo 17. Santifícalo en tu verdad, tu palabra es verdad. Y así podríamos mencionar ejemplo tras ejemplo. Podríamos hacer una lista larguísima de cosas, de palabras del Señor Jesús que el ecumenismo no se conforma. Ahora, vamos otra vez a Timoteo. Vamos a regresar otra vez a Primera de Timoteo 6:3. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de Jesús, y ahora viene, hay una letra y a la doctrina que es conforme a la piedad. Noten, hermano, el ecumenismo sí o sí se tiene que conformar a la doctrina de Jesús. Ahora, ¿qué pasa si no quiere saber nada de amoldarse a la doctrina de Cristo o a las enseñanzas de Cristo? ¿Qué va a pasar? El versículo 4 dice que va a pasar. Está envanecido. Noten, está envanecido. Nada sabe. Nada sabe. Noten. Y delira. Delira. Qué tremendo esa palabra. Y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos
Noten, hermano, qué palabras más fuertes. Y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. ¡Qué impresionante, hermano! Este pasaje es realmente asombroso. Ahora, ¿cuál es una verdad que el ecumenismo nunca va a aceptar? ¿Sabían ustedes que hay una verdad que el ecumenismo nunca va a aceptar? ¿Saben cuál es? Les leo. Ministerio Pastoral, página 189, la sierva del Señor bajo inspiración dice así: la, la relación con una iglesia, ojo, la relación con una iglesia, o sea, el que tú seas miembro de una iglesia, no reemplaza a la conversión. ¡Epa! ¿Qué pasó ahí? ¿Qué alarma se prendió ahí? Ahí se prendió una luz roja, un rojo intenso. Noten, hermanos, qué bombazo lo que dice acá. La relación con una iglesia nunca, pero nunca, jamás reemplaza qué cosa? La conversión. O sea, ¿qué es más importante? ¿La conversión o ser miembro de una iglesia? Ah, respondan ustedes esa pregunta. Sigue diciendo, el aceptar el credo de una iglesia no es de ningún valor para ninguna persona si el corazón no experimenta un verdadero cambio. Qué impresionante, mis amados, lo que tenemos acá. ¿Qué dice? O sea, en otras palabras, el credo de una iglesia no sirve para nada si yo no estoy convertido, si no hay conversión. Entonces, la verdad que el ecumenismo nunca va a aceptar es el hecho de que la conversión es más importante que ser miembro de una iglesia. Ah, tremendo. Y esto me hace acordar, y ya tenemos un tema grabado sobre eso, sobre Isaías 4:1. Isaías 4:1 habla de las iglesias que quieren llevar el nombre de Cristo, pero hasta ahí. Ellos no se quieren comprometer bajo ningún punto de vista con el maestro. Tenemos ese tema también para compartir con ustedes si lo desean. Ahora, ¿sabían ustedes que una de las trampas favoritas del ecumenismo es la seducción de las mentes? Esta palabra seducción, hermano, es tremendo. ¿Qué dice? Una de las trampas favoritas del ecumenismo es la seducción. Quiere decir que acá ya tenemos una flecha. Acá tenemos que poner otra flecha y poner la palabra seducción. ¡Qué impresionante! Aquí habla en líneas generales porque dice enseñanza en plural, pero acá ya es específico. Seducción, seducir. Noten, hermano. Evangelismo
página 265. Dice, no cambiéis vuestra fe por ninguna fase de doctrina, por agradable que parezca, que seduzca el alma. Qué impresionante, mis amados, lo que dice. Noten, hermano. O sea, ni por nada del mundo tenemos que aceptar una doctrina que salga de este pozo oscuro con el propósito de seducir. ¿Por qué? Porque viene del enemigo de las almas, porque es una seducción diabólica. No cambiéis vuestra fe por ninguna fase de doctrina, por agradable que parezca, que seduzca el alma. Y el ecumenismo predica muchas doctrinas que parecen agradables, parecen, pero el propósito, ¿cuál es? El propósito es este: seducir, seducir. Qué impresionante, hermano, lo que estamos diciendo. Ahora, ¿de qué manera Satanás se disfraza por medio del ecumenismo? Qué linda pregunta. Mensajes selectos, tomo 2, página 60, nos va a arrojar luz sobre esto. Satanás procurará apartar de su fe a los conversos, utilizando métodos engañosos. ¡Qué tremendo, mis amados! ¿Qué dice? Satanás procurará apartar de su fe a los conversos, utilizando ¿qué cosa? Métodos engañosos. Noten, introducirá teorías, acá, como esta que está acá. Introducirá teorías que no será prudente analizar. Satanás es un obrero astuto e introducirá engaños sutiles a fin de confundir la mente, y ahora viene, y destruir las doctrinas. Ahí está. ¿Se dan cuenta, hermanos, por qué le pusimos esto? El propósito del ecumenismo: destruir la doctrina. ¿Por qué? Porque Satanás sabe perfectamente que nosotros debemos estar en la sana doctrina. Así lo dice el apóstol Pablo en varios pasajes. Pero el propósito del ecumenismo es confundir mi mente, y después que me confundió la mente, entonces destrozo la o las doctrinas. ¡Qué impresionante! ¿Se dan cuenta, hermano, lo peligroso que es caer en este pozo tan, pero tan diabólico? Ahora, ¿quiénes son los que van a caer en el ecumenismo? ¡Qué linda pregunta! Vamos a responder esta pregunta. ¿Quiénes son? ¿Quiénes son los que van a caer en el ecumenismo? Mensajes selectos, tomo 2, página 60, tiene la respuesta a dicha pregunta. Aquellos que no acepten la palabra de Dios. Noten hacia dónde vamos.
Aquellos que no acepten la palabra de Dios literalmente caerán en esa trampa. Ah, ¿quiénes son los que van a aceptar o los que van a hundirse en este pozo? ¿Quiénes son? ¿Quiénes son los que van a hundirse en este pozo? Los que no acepten la palabra de Dios literalmente hablando. Ah, esos son los que van a ser víctimas de los tentáculos del ecumenismo. Qué impresionante, mis amados, hacia dónde el enemigo está dirigiendo sus baterías. Ahora, ¿sabían ustedes cuál es el corazón del ecumenismo? ¡Qué linda pregunta! Testimonio para los ministros, página 476, nos va a arrojar luz sobre esta pregunta. Satanás dice, tendré hombres que sostendrán falsas doctrinas. Y ahora viene una palabrita que dentro de un momento vamos a anotar en la pizarra. Satanás dice, tendré hombres que sostendrán falsa doctrina, pero noten el detalle gigantesco que viene ahora, mezclada con suficiente cantidad de ¿qué? De verdad. ¡Qué impresionante, hermano! Noten, ¿qué dice? Tendré hombres que enseñarán falsas doctrinas, pero ¿qué? Pero mezcladas. Acá está. Mezclada. Esta palabrita tiene un peso enorme, hermano. Mezcladas. ¿Con qué? Con suficiente cantidad de qué? De verdad. Claro, porque Satanás no es ningún sonso. Satanás no es ningún tonto. Satanás tiene una sabiduría enorme. Él sabe perfectamente que si presenta solo las verdades falsas, solo teorías falsas, sin mezclar con suficiente dosis de verdad, él sabe perfectamente que no va a tener éxito. Entonces, el engaño, para que sea sutil y para que sea agradable al paladar espiritual de la gente, tiene que ser mezclado. Mezcla. Tiene que ser un 60% de verdad y 40% de engaño. Tiene que ser una mezcla, pero una mezcla bien perfecta. Tampoco es una mezcla así a lo loco. No, no, hermano. Satanás dice, tendré hombres que sostendrán falsas doctrinas mezcladas con suficiente cantidad de verdad. Y noten cómo termina, como para seducir a las almas. Acá está. Noten. Y les voy a poner un ejemplo, hermano. Un solo ejemplo les voy a poner. ¿Ustedes creen que a los Gálatas, el apóstol, cuando Satanás le engañó a los Gálatas, ¿ustedes creen que les engañó solamente con teorías falsas? No, le engañó con suficiente verdad
y mezclado con engaño. Por eso es que el apóstol Pablo, cuando le escribe a los Gálatas, le dice que él estaba maravillado de que tan pronto os hayáis apartado de lo que yo les había predicado, dice Pablo. No que haya otro, no que haya otro evangelio, ¿verdad? Sino que Satanás mezcló la verdad con el error y por eso le llevó al engaño a los Gálatas. Y así ha trabajado por centenares y centenares y décadas. Ahora, ¿cuál es la mejor vacuna que nosotros mismos debemos aplicarnos para no ser parte del ecumenismo? Ahora, antes de responder esta pregunta, me estoy acordando y me viene a la mente un versículo que calza con la pregunta anterior. Vamos a buscar. Vamos a buscar ese pasaje porque calza a la perfección. Corintios. Vamos a ver. Primera de Corintios capítulo 5 versículo 6. De paso, tengo un sermón, una prédica entera solamente del versículo 6. Solamente del versículo 6. Primera de Corintios 5, 6. Si desean, con mucho gusto nos solicite y le enviamos. Pero este versículo que vamos a leer ahora calza a la perfección ¿con qué? Con esta palabrita y con la pregunta anterior que ya contestamos. Noten, ¿no sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Ahí está. Noten, ¿no sabéis que un poco de levadura es suficiente para leudar toda la masa? Lo mismo podríamos decir en cuanto a la mezcla que Satanás hace mezclando la verdad con el error para engañar. Ahora sí, ¿cuál es la mejor vacuna? Ahora vamos a ver cuál es la mejor vacuna que nosotros mismos debemos aplicarnos para no ser parte del ecumenismo. Y la respuesta la encontramos en Conflicto de los Siglos, página 188, y dice así: la misma adhesión. Subrayen esa palabra adhesión porque es clave. La misma adhesión incondicional a la palabra de Dios que se manifestó en los días tan críticos de la Reforma. Noten, ahora viene el bombazo del siglo XVI. Es la única esperanza para la iglesia. ¡Qué espectáculo, mis amados! ¿Cuál es la única esperanza que la iglesia tiene para no caer en este pozo tan oscuro y tenebroso que se llama ecumenismo? ¿Cuál es? La adhesión a la palabra de Dios. Alabado sea el precioso y maravilloso nombre de Jesús. O sea, cada vez que a mí me prediquen sobre el ecumenismo, yo tengo que decirle, un escrito está. Cada vez que a mí me quieran llevar o empujar hacia el ecumenismo, yo tengo que decirle a la gente, escrito está. Pero para decirle, escrito está, yo tengo que saber que está escrito.
Y no solamente eso, sino también tengo que saber dónde está escrito. O un hermano cuando esté en una situación como esa, va a llamarme y me va a decir, hermano Hugo, usted me puede ayudar porque estoy acá con un mormón o un testigo de Jehová y no sé qué responderle. No, hermano. Nosotros tenemos que saber. Nosotros tenemos que conocer. Nosotros tenemos que entender y vacunarnos primero a nosotros mismos para que podamos estar habilitados para vacunar a otros. Qué tremendo detalle, hermanos. Oh, mis amados, nos sentimos felices. Nos sentimos gozosos porque hemos podido presentar un tema más de edificación y enriquecimiento espiritual. Si deseas apoyarnos con tus diezmos o tus ofrendas, te vamos a agradecer muchísimo. Quiero extenderle un saludo muy, pero muy especial a la hermana Ofelia Sánchez de Estados Unidos. Una hermana que gentilmente se acordó de este predicador callejero y nos apoyó con sus diezmos. Ojalá que puedan surgir otras personas más también que nos puedan apoyar para que de esa manera podamos seguir dándole a la trompeta el sonido certero. Quiero pedirles también que oren por los carteles. Los carteles que estoy colocando en la vía pública para hacer la propaganda del conflicto de los siglos. Estamos colocando muchísimos carteles. A veces nos encontramos con la realidad de que nuestros enemigos destruyen. Eso significa más gasto para nosotros, porque tenemos que comprar los pinceles y conseguir los adhesivos para fabricar el letrero. Y les animo con todo mi corazón para que puedan orar por este esfuerzo tremendo que estamos haciendo para beneficio de aquellas personas que no conocen nada, no tienen la más mínima ni remota idea de lo que se viene a este mundo. Por eso el libro más urgente se llama El conflicto de los siglos. Y ese libro lo vamos a colocar en las manos de aquellos que nos soliciten, porque tampoco es por obligación. Entonces, hasta aquí llegamos por hoy y nos vemos entonces en el próximo programa cuando le podamos traerle otro pan que trajimos de la panadería del cielo para su alimento y crecimiento espiritual. Que Dios te bendiga rica y abundantemente. Que los ángeles del cielo con sus alas poderosas te puedan guardar de todo peligro.